Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 12 de junio del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por estar presentes, por abrir sus corazones a la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como nos dice ahí en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Pidámosle al Espíritu Santo que ustedes y yo tengamos la sabiduría, la inteligencia, los dones del Espíritu Santo para que ustedes y yo, como dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, que recibamos la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté en nosotros operante, que esté activa, que ejerza su acción en cada uno de nosotros, y que ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto, como nos dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda distracción, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la alabanza, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Os lo aseguro, mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una i ni una tilde de la ley, sin que todo se cumpla. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del versículo 17 al 19. El Señor Jesucristo, hoy en su mensaje, nos habla acerca del cumplimiento de la ley. En el versículo 17 nos dice: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Entonces, Jesús vino a cumplir la ley del Antiguo Testamento para liberarnos a ustedes y a mí de esa ley. Nos va a decir en Gálatas capítulo 4, del versículo 4 en adelante. Es importante tener eso en cuenta porque para nosotros, el nuevo pueblo de Dios, es importante nosotros aclarar nuestras dudas a la luz del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 3, versículo 22, nos dice que era para las tribus de Israel. Allá en Éxodo capítulo 24, del versículo 5 al 8, donde Moisés rocía a la gente con la sangre de la alianza, es a los israelitas. Entonces ellos pertenecían a la antigua alianza, mientras que ustedes y yo pertenecemos a la nueva alianza. Por eso, cuando viene Cristo, Él viene a morir para, nos va a decir en Gálatas, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Vamos a ver Gálatas capítulo 4, versículo del 4 en adelante. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando
A veces hablamos y pensamos, ¿Jesús vivió en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Jesús vivió en el Antiguo Testamento, ¿ok? Cuidado con confundirse. Jesús vivió en el Antiguo Testamento. Por eso en Lucas capítulo 2, del versículo 22 al 24, al octavo día le circuncidaron, le llevan a presentar al templo y él cumplió con las normas del Antiguo Testamento porque él vivió en el Antiguo Testamento. Pero eso no quiere decir que ustedes y yo también tenemos que hacer lo que él hizo, pero sí tenemos que practicar lo que él enseñó. Muy importante, recuerden, nosotros no tenemos que hacer todo lo que Jesús hizo, sino tenemos que poner en práctica lo que él enseñó. Por ejemplo, Jesús fue circuncidado a los 8 días, él pertenecía al Antiguo Testamento, él cumplió con todo el Antiguo Testamento, cosa que ustedes y yo no estamos obligados a hacer. Y les voy a mostrar con la Biblia que el Antiguo Testamento queda eliminado. Entonces, el Antiguo Testamento llega hasta la muerte de Jesucristo en la cruz. Cuando Jesús resucita, empieza el Nuevo Testamento. Entonces dice, pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se encontraban bajo la ley y para que recibiéramos la redención de hijos. Y como sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones. A ver, vamos a leer otra vez. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la condición de hijos. Y como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Entonces Jesús dice, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento. Por eso él nace y vive bajo la ley del Antiguo Testamento y lo cumple todo, porque no había quien pueda cumplir la ley. Por eso cuando Jesús, allá en Juan 19:30, cuando está en la cruz, él dice, todo está cumplido. Él ha cumplido todo en cuanto al Antiguo Testamento, en cuanto a la antigua alianza se refería, para establecer la nueva alianza. Vamos a ver un momentico para que ustedes y yo tengamos claro que la antigua alianza como quien dice, la antigua alianza se elimina para que sea establecida la nueva alianza o el nuevo pacto. Vamos a ver en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Podemos leerlo desde el versículo, vamos a ver, el versículo... Vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, del versículo 3 en adelante. Esta es la confianza que tenemos delante de Dios por Cristo. No que por nosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna como propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu, pues la letra mata y el Espíritu da vida. Entonces aquí va hablando de la letra de la ley de la antigua alianza. Vamos a ver qué es de esa ley de esa alianza que Dios estableció con Moisés. Por eso dice aquí, ministros de una nueva alianza. O sea que la antigua queda borrada para que sea establecida la nueva. Vamos por el versículo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo del 7 en adelante. Seguimos. Que si el ministerio de la muerte, grabado con letras sobre tablas de piedra, resultaba
glorioso hasta el punto de no poder los hijos de Israel fijar su vista en el rostro de Moisés a causa del resplendor de su rostro, aunque pasajero. Entonces aquí está hablando de la ley que Moisés recibió en tablas de piedra, y dice que era pasajero. Bien, pasajero. ¿Cuánto más glorioso no será el ministerio del Espíritu? Pues si el ministerio de la condenación fue glorioso, con mucho más razón lo será el ministerio de la justicia. Entonces ve como la ley del Antiguo Testamento dice que fue un ministerio de condenación. La ley del Nuevo Testamento, un ministerio de justicia. Pues en este aspecto, lo que era glorioso ya no es, en comparación de esta gloria sobreeminente. Entonces, lo que era glorioso ya no es, era pasajero. La antigua alianza. Y si aquello que era pasajero, que era en el pasado, que era pasajero, fue glorioso, ¿cuánto más glorioso será lo permanente? Entonces, por eso nos enseña la Sagrada Escritura, nos dice aquí San Pablo, que la antigua alianza era pasajera, era un ministerio que llevaba a la condenación, que fue glorioso en su tiempo, pero que ya no es. Entonces ahora es con Cristo, con la muerte de Cristo y la resurrección de Jesús, con la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, se establece la nueva alianza. Por eso dice Jesús, yo no he venido a abolir a los profetas, sino a dar cumplimiento a la ley. Entonces, por eso Jesús viene a cumplir la ley. Pero eso no quiere decir que ustedes y yo también tenemos que cumplir la ley del Antiguo Testamento, sino sí tenemos que cumplir la ley de Cristo. Vamos a ver el mismo Jesús, como Él dice que Él cumple la ley del Antiguo Testamento, pero ustedes y yo tenemos que cumplir la ley de Cristo, no del Antiguo Testamento. Juan 15:10. Vamos a leerlo juntos. Busquen conmigo. Juan 15:10. Dice, si guardáis mis mandamientos, Jesús está hablando, dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces Jesús nos da a entender y nos deja clarísimo que Él guarda los mandamientos de Dios, y que ustedes y yo tenemos que guardar los mandamientos de Él, o sea, de la nueva alianza. También San Pablo, en Gálatas capítulo 6, versículo 2, nos va a decir a nosotros que ustedes y yo tenemos que guardar la ley del Nuevo Testamento. A ver, Gálatas capítulo 6, vamos a ver el versículo 2. Bien, Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice, ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de Cristo. Otra vez, ayudaos así pues mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplir así la ley de ¿quién? La ley de Cristo. El Nuevo Testamento, la ley del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. Entonces, con esto quiero que quedemos claros que Jesús, cuando dice no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, es Él quien viene a abolir la ley para darle cumplimiento, para que ustedes, para rescatar, como dice en Gálatas 4:4, a los que estaban bajo la ley, y hacer de los dos pueblos del Antiguo Testamento y del antiguo pueblo de Dios y el nuevo pueblo de Dios, un solo pueblo. Vamos a ver como dice en Efesios capítulo 2, versículo 15. Bien, Efesios capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer desde el 14. Efesios 2, del 14 en adelante. Porque si
Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio de la enemistad. Los dos pueblos, antiguo pueblo de Dios y nuevo pueblo de Dios, ¿ok? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Anulando en su carne la ley con sus mandamientos y sus decretos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo las paces. Entonces, anulando en su carne la enemistad, esa diferencia que había entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dice, a ver, anulando en su carne la ley de los mandamientos, Antiguo Testamento, y sus decretos, para crear en sí mismo de los dos un hombre nuevo. Entonces Jesús viene a través de su muerte, él anula el Antiguo Testamento para así unir, digamos así, entre el antiguo pueblo de Dios y el nuevo pueblo de Dios, para que haya un solo pueblo de Dios. En Colosenses 2:14, San Pablo nos explica también, y me estoy tomando el tiempo para que ustedes entiendan esto, porque es muy importante que ustedes y yo entendamos qué es lo que tenemos que poner que cumplir, el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 2, versículo del 14 en adelante. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente en su cortejo triunfal. También por eso San Pablo nos dirá ya en Gálatas 2:16 que somos justificados no por las obras de la ley, por cumplir el Antiguo Testamento, sino por cumplir la ley de Cristo. El apóstol Santiago nos dice a nosotros en Santiago capítulo 2, versículo 10, y les voy a leer con capítulo y versículo, que el que quiere cumplir la ley del Antiguo Testamento, por ejemplo, hay personas que dicen, yo no como carne de cochino, no hago esto, no hago el otro. El que quiere cumplir el Antiguo Testamento tiene que cumplirlo todo en su totalidad, porque si falla en cumplir uno, se hace reo de todo. Vamos a ver, Santiago 2:10. Porque quien observa toda la ley, pero falla en un solo precepto, se hace reo de todos. Entonces, por eso es que nadie podía cumplir la ley del Antiguo Testamento. Viene Jesús no para abolir la ley, sino para cumplirla. Y cumpliéndola, crea un nuevo pueblo de Dios, quitando esa barrera, esa enemistad que había, esas cláusulas desfavorables que había entre el Antiguo Testamento, entre el antiguo pueblo de Dios y el nuevo pueblo de Dios. Muy bien. Versículo 18. Os lo aseguro, mientras dure el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una i ni una tilde de la ley, sin que todo se cumpla. Versículo 19. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. El que traspase uno solo de estos preceptos y enseñe, será el más pequeño en el reino de los cielos. Quiero un momentito leer Gálatas capítulo 5 del versículo 7 en adelante, para que tomemos en cuenta que hay personas que sí enseñan que podemos traspasar y según ellos está bien, pero ustedes y yo nos damos cuenta que es lo que dice, vamos a ver qué es lo que dice San Pablo, que no es correcto dejarse arrastrar, como dicen Efesios 4:14, por cualquier viento de doctrina. Vamos a buscar Gálatas capítulo 5 del versículo 10, vamos a ver del versículo 7 en adelante. Pueden buscar conmigo Gálatas capítulo 5. Bien. Pero un momentito.
Bien, ahora sí, gloria a Dios. Vamos a ver la conclusión, la verdadera libertad cristiana. En Gálatas capítulo 5 del versículo... Bueno, vamos a leer desde el 1 en adelante para que entendamos el contexto. Para ser libres nos ha liberado Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Soy yo, Pablo, quien os dice, si os circuncidáis, Cristo no os aprovechará nada. O sea, está hablando a quienes aún quieren cumplir la antigua alianza, la ley del Antiguo Testamento. En este caso está hablando de la circuncisión, uno de los preceptos de muchos que había en el Antiguo Testamento. De nuevo declaro a todo hombre que se circuncide que quede obligado a practicar toda la ley. Entonces, justamente lo que hablaba Santiago, en Santiago capítulo 2, versículo 10, el que quiere cumplir la ley del Antiguo Testamento tiene que cumplirlo todo, porque si cumple todos y falla en uno, se hace reos, es como si no cumpliera ninguno. Entonces, dice San Pablo, versículo 4, Gálatas 5, 4, habéis roto con Cristo todos cuanto buscáis la justicia en la ley. Entonces, quienes buscan cumplir, quienes buscan encontrar la justicia, o sea, la justificación, digamos así, en la ley del Antiguo Testamento, ha roto con Cristo. Habéis roto con Cristo todos cuantos buscáis la justicia en la ley. Habéis caído en desgracia. Los que quieren cumplir la ley del Antiguo Testamento, dice, han roto con Cristo y han caído en desgracia. En cuanto a nosotros, por el Espíritu y la fe, esperamos la justicia anhelada. Porque siendo de Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen efecto, sino la fe que actúa por la caridad, por el amor, que es un mandamiento del Nuevo Testamento, el mandamiento de Jesucristo, el mandamiento del amor, Juan 15, 12. Les mando que se amen los unos a los otros. Y dice, ahora sí, vamos por el versículo 7. Dice San Pablo, corrías bien. ¿Quién os puso obstáculo para que no siguierais la verdad? Entonces, justamente lo que Jesús decía aquí. Si alguno enseña, vamos a leer otra vez, Mateo 5, 19. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres será el más pequeño en el reino de los cielos. Que quiere decir que hay personas que traspasan el más pequeño de los preceptos de Jesucristo y así lo enseñan como si fuera verdad. Entonces, hay que tener cuidado de quién escuchamos, de quién aprendemos, porque no todo el que viene con la Biblia viene de parte de Jesucristo. Allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, del 13 al 15, dice que Satanás también tiene sus ministros que se disfrazan de ministros de luz. Entonces, de ello, San Pablo está aquí advirtiendo. Mire lo que dice a los Gálatas. Gálatas 5, 7. Corrías bien. ¿Quién os puso obstáculo para que no siguieras la verdad? Entonces se ve que los Gálatas se estaban apartando de la verdad, como muchos de nosotros. Dejando de seguir la sana doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, podemos apartarnos de la verdad, siguiendo como dice en 1 Timoteo 4:7, cuentos de vieja, o Colosenses 2:8, a fábulas o filosofías fundadas más en pensamientos huecos o pensamientos de hombre. Corrías bien. ¿Quién os puso obstáculo para que no siguierais la verdad? Semejante persuasión no proviene de aquel que os llama. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Por mi parte confío en el Señor que no cambiaréis de actitud. Pero el que os perturba, quien quiera que sea, cargará con su sentencia.
lo que dice Jesús, el que enseñe, el que traspase uno de estos preceptos y enseña a los demás a hacer lo mismo, ese será el más pequeño en el reino de los cielos y tendrá su sentencia. Apocalipsis 22:12. Dios dará a cada quien según sus obras. Entonces es una advertencia para otra. Vamos a leer Mateo 5:19. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, aquí va. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Para ustedes y yo ser grandes en el reino de los cielos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que observarlos, o sea que observarlos, que cumplirlos. Vamos a ver cómo dice Santiago 1:21, para que ustedes y yo entendamos un poquito mejor. Tenemos que cumplirlos y enseñarlos, porque qué fácil es decir a los demás que tengan fe, que sigan al Señor, que lean la Biblia, pero es un poco más difícil uno hacerlo con ellos, dando el ejemplo, ¿no? Santiago 1 del 21 al 22. Por eso desechad toda inmundicia y abundancia de mal, y recibid con docilidad la palabra sembrada en vosotros, que es capaz de salvar vuestras vidas. Tenemos que recibir la palabra de Dios con humildad, porque es capaz de salvar nuestras vidas. Poned por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. No sé, para que ustedes y yo podamos enseñar, ¿qué tenemos que hacer primero? Recibirla con humildad, ponerla por obra, practicarla, y entonces luego también podemos transmitirla. Por eso cuán importante es ustedes y yo alimentarnos de la palabra del Señor. El Salmo 119, versículo 105, nos dice: es la lámpara para nuestros pasos, es la luz en el sendero, en nuestro caminar de nuestra vida. En Romanos 15:4 nos dice: en efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra. Entonces, ¿qué hace la Sagrada Escritura para nosotros? Nos enseña. Fue escrito para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, mire, la palabra de Dios nos enseña, nos da paciencia, nos da consuelo, mantengamos la esperanza. Y así ustedes y yo mantengamos la esperanza. En la segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15 nos dice que la palabra de Dios nos permite tener la sabiduría para alcanzar la salvación de para alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, como dice en 1 Pedro 1:9. Por eso, cuán importante, mis amados hermanos, ya que hoy el Señor nos dice en el Evangelio de hoy, que los practique y lo enseñe, ese será el grande en el reino de los cielos. Cuán importante es ustedes y yo seguirnos alimentando de la palabra de Dios día tras día, porque esto es un camino de perseverancia. No es Mateo 24:13 nos dice: el que persevera hasta el final, ese se salvará. No es algo que uno lee la palabra de Dios un día, hace lección divina y con eso ya está listo, ¿no? Sino hay que perseverar. En la primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo del 13 en adelante dice San Pablo: hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. Dedícate primero a leer, luego a predicar, luego a enseñar. Porque si no leemos, ¿qué vamos a predicar y qué vamos a enseñar? O sea, no hace sentido. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, a la predicación y a la enseñanza. Hay que enseñar. ¿Recuerdan lo que dice el Evangelio de hoy? El que enseñe, ese será el que practique y enseñe, ese será el más grande en el reino de los cielos. Por eso tenemos que enseñar. Pero para enseñar tenemos que aprender. Y para aprender tenemos que leer. Si no leemos, imagínense. Versículo 16. Vela por ti mismo y por la enseñanza. Persevera en estas disposiciones, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Es importante seguir perseverando para alcanzar nuestra propia salvación y también la salvación de quienes
nos escuchan. Para terminar, vamos a leer segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Dice San Pablo: tenemos que dar en todo tiempo gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe está progresando mucho y se acrecienta la mutua caridad de todos y cada uno de vosotros. Entonces nos invita la palabra del Señor a seguir progresando siempre, no a quedarnos allí. Yo ya leí y eso ya he compartido. No, entonces no tenemos que quedarnos ahí. Dice que tenemos que seguir progresando siempre, progresando mucho y se acrecienta la mutua caridad de todos y cada uno de vosotros. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, como dice ahí el Salmo 119, versículo 114, que la palabra de Dios siempre sea nuestro refugio. Que guiados por ella ustedes y yo nos fortalezcamos, nos alimentemos de ella. En Ezequiel 13, 1-3 nos dice que cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, en nuestra vida sentimos dulce como la miel. Y que seamos esos testimonios vivos, esos testimonios que llevan a Cristo a todas partes donde nos vamos. Que seamos aquellos quienes llevan el olor de Cristo. Y con esta cita vamos a terminar. Segunda de Corintios 2:14. Segunda de Corintios 2:14. Con esta vamos a terminar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Gracias sean dadas a Dios, que nos asocia siempre a su triunfo en Cristo y por nuestro medio difunde en todas partes el olor de su conocimiento. Que a través de nosotros llevemos el olor de Cristo a más personas, a lugares donde el Señor nos quiere utilizar como instrumentos. Pidámosle al Señor que derrame sobre nosotros los dones del Espíritu Santo, que nos utilice como Él quiera, para que ustedes y yo vivamos para darle la gloria al Señor, para esforzarnos y esforzarnos en todo momento en cumplir la voluntad de Dios. Como dice Romanos 2:12, para ver cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, qué es lo perfecto, qué es lo santo ante los ojos del Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice allá en primera de Corintios 16, del 23 al 24. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Denle suscribir a su canal. Ayúdennos a llevar la buena noticia del reino de los cielos a más personas, dándole compartir. Compartiendo también es una manera de evangelizar. Que el Señor les bendiga, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todos ustedes, que presente a nuestro Señor Jesucristo todas vuestras necesidades con ese amor maternal. Y como dice en 1 Juan 5:14, que el Señor dé a cada quien según su santa voluntad, teniendo siempre presente, como dice en Efesios 3:20, que Dios tiene siempre mejores cosas que Él darnos a nosotros, que nosotros pedirle a Él. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, como dice en Números 6:24.